con el siguiente tema, que fue la marcha del día de ayer. Esta marcha que sí logró convocar a un número de gente nutrido, sobre todo porque es un tema no tan sociable, no es un tema de incremento de tarifas, de impuestos, de algo que le afecte de manera directa en lo económico a la sociedad. Sí afecta el tema cuando hablamos del INE y de la democracia, obviamente nos termina impactando a todos y a todas, pero acá sí hay mucha información que está muy desbalagada y que realmente no está tan precisa. Sin embargo, sí es de reconocer que esta convocatoria que se hizo, donde ya sabes, ahí estuvimos el domingo y cuando mete las manos ocupa. Esta organización, quizá usted que nos escucha en Tijuana no la conoce, y qué bueno que no la conoce, y qué bueno que en Tijuana no haya Ocupa, pero es una organización ligada al panismo, al sector empresarial, Ocupan, le dicen. Ocupan, ya. Ocupan Mex. Ocupan. Oye, ya podemos decir que es una organización de Juanpas, y de claro. Marijoses, ¿no? Sí, y Marifer. De Marifer. Entonces sí, te digo por qué, porque movilizaron a personas de varias colonias de la periferia y las movilizaron de acarreo como lo que no se debe hacer. Yo entiendo que sí había lideresas de ahí, del Valle de las Misiones, de la Independencia y todo, que sí fueron y conocían del tema y cuestionaban, pero una gran parte sí, y fue gracias a Ocupa, O sea, realmente no era necesario. Lo que sí es que estaba plagados de exfuncionarios del PAN, de líderes empresariales, que no es malo, o sea, en una marcha prácticamente de la derecha, no es malo, o sea, es algo positivo, pero dentro de ese cúmulo de personas sí había hombres y mujeres que estaban decididos y que fueron los que al final tomaron el micrófono en el templete y se opusieron a esta reforma electoral de AMLO. Y es que al final es válido realmente esta oposición que se tenga o esta postura en contra, porque sí es un tema delicado, ¿no? Yo sí creo que ha sido insuficiente por parte de la oposición el aclarar o detallar por qué están en contra de esta reforma. Digo, hemos podido tener la oportunidad de leerla y de conversar con gente que sabe del tema, sabemos cuáles son los bemoles, hemos tenido a lo mejor una visión un poquito o algún análisis un poquito más claro sobre las desventajas que tiene esta reforma que presenta el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero la oposición no ha sido muy clara en este punto, ¿no? Fue muy buena la movilización que se hizo en la Ciudad de México. Sí. En Tijuana, a lo que me comentaban, hasta 6,000 personas y en algún momento llegaron a juntarse. Yo en las imágenes vi menos, pero bueno, no es lo mismo verlo en imágenes que realmente estar ahí. Sí se vio nutrida, sí es importante que haya una participación ciudadana y que muestren una postura contraria, ¿no?, a una propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los temas de la democracia. Porque si algo nos ha demostrado el actual gobierno es que no le importa mucho esto de jugar con el piso parejo. Exacto. No le importa mucho hacer las movilizaciones y los acarreos que hizo, como por ejemplo en la selección de candidatos de Morena, en la revocación de mandato, en todos estos temas en los que sí ha tenido que ser democrático. Entonces es válido, es importante, es justificado y qué bueno que se señalen los puntos que están en contra. El problema es que pues ya sabemos cuál es la línea, ¿no? Y miren, yo la verdad sí, en el tema del INE no se toca, o sí se toca, que a mí se me hace muy infantil, pero además lo que... es con los niños no. Ándale. Es la misma visión. Y la verdad es que eso a mí, en lo personal y en lo periodístico, no, porque confunde. Porque le voy a decir por qué. Porque el INE sí se ha tocado. O sea, desde el 77 acá. De hecho, ayer José Waldenberg, que es una voz autorizada en el tema de la libertad de expresión y de la democracia y de los órganos electorales, quien ocupó la silla del consejero presidente del y entonces INE, principios del IFE, perdón. Ahí le hablaba y fue lo bueno de la marcha de Ciudad de México, que fue el único orador, que eso me pareció muy bien. Y él precisamente explicaba, ¿no?, que ha habido varias reformas, 5 grandes reformas que han llevado hasta 2014 a lo que hoy es el INE. Entonces, sí entender que el INE sí se toca y el INE sí se tiene que reformar, se tiene que mejorar. Que el presidente quiera meter mano en la decisión de los consejeros y todo, claro que no. O sea, ya es la oposición directa. Pero, ¿en qué más? ¿Cuál sería la propuesta de la oposición? Porque sí necesitamos menos recursos para partidos políticos. Pues, o sea, algunas de las propuestas que pone el presidente sobre la mesa, que les decimos, es muy inteligente y la sabe jugar muy bien, son buenas. O sea, sí, incluso se ha cuestionado mucho
el tema de reducir la representación proporcional, lo que impactaría a los pequeños partidos, ¿no? O a la oposición misma, que eso es benéfico para incluso ser contrapeso en las reformas. Pero también si tienes a diputadas como los del PRI, que están al mejor postor, o como el PRD también, pues tampoco te deja muy bien parado, ¿no? Sí, al final de cuentas, sería una de las sanciones que se haría a los partidos porque han utilizado la representación proporcional como una forma de acomodar amigos, como una forma de pagar favores políticos, por acomodar a gente que no está preparada realmente para ocupar el cargo. Recordarás en la época de Enrique Peña Nieto cómo sí, todo el mundo eligió a perfiles jóvenes porque la propuesta del PRI en ese entonces, cuando ganó Enrique Peña Nieto, era que quienes dieran la cara eran los jóvenes y quienes fueran supuestamente a tener la batuta era el nuevo PRI con un nuevo rostro. Ganan todos ellos. ¿Y quiénes son los jefes? Mario Fabio Beltrones y Emilio Gamboa Patrón en las dos cámaras. Y ellos son los que dirigían, ellos son los que le decían a los jóvenes cómo votar, qué hacer. Y terminó siendo un gran engaño porque ambos perfiles entraron por la vía plurinominal. Y ellos fueron los que realmente tomaron las decisiones importantes y echaron abajo las ideas y la visión de este prismo joven, que también era muy dañino, por este prismo Juanpas también, pero al final ha sido utilizado como una cuota de poder político que no tiene por qué ser así. La representación proporcional tiene que ser para que más voces o voces diversas puedan tener acceso a la representación dentro de las cámaras. No tiene que ser un negocio para los partidos, y eso es donde más ha fallado nuestro sistema político, y también por eso es por lo que sí se necesita reformar. El INE, como lo dices, Jorge, sí se ha tocado. El IFE cambió a INE precisamente por los señalamientos graves de corrupción que había y por todos los errores que se cometieron durante los procesos electorales. Tan así... Y recientes. Ajá, y tan así como el caso Monex, por ejemplo, que quedó en la impunidad. Y el caso Monex evidenció que sí hubo la compra del voto. O sea, sí se demostró. El problema es que no fue lo suficiente, de acuerdo a la sentencia del Tribunal Electoral, no fue lo suficiente como para tumbar una elección. ¿No? Caso del peñismo, donde lo vimos... o sea, no me va a decir que en el 2006 cuando ganó Calderón ganó bien, ¿no? O sea, y así nos podemos ir. Acá el problema es que les digo, sí a mí yo cuestiono la injerencia del presidente en esto de una manera, no es un autoritarismo, sí es algo que quieren estabilizar, que Morena mantenga, ni siquiera el poder, que se mantenga en el juego. Entonces sí la verdad es que hay mucho que analizar en esto. El INE sí se toca, quizá no como quiere el presidente, pero ahora Lorenzo Córdoba tampoco es el salvador de la democracia, O sea, Lorenzo Córdoba, con el sueldo que tiene, con las prestaciones que tienen, con los aguinaldos que tienen, con todo lo que han hecho a su favor como jefes de este sistema, ahora sí se la juegan de que el árbitro no se toca. A ver, el árbitro que siempre se ha hecho para atrás cuando hablamos de baja participación ciudadana, cuando dice que no es su responsabilidad, que es culpa de los candidatos y de los partidos, que ellos solamente organizan elecciones, pero cuando sale una elección mal, no, es que lo organizan los ciudadanos. Entonces, sí vemos a un Lorenzo Córdoba haciéndole mucho juego a Loret de Mola, por ejemplo, o a un Lorenzo poniéndose esta bandera del salvador de un instituto electoral, cuando la realidad es que no lo es. Entonces, sí pongamos las cosas en su justa dimensión, y no se trata de defender al INE, se trata de defender la democracia que nos ha costado muchísimo tener, pero ¿en qué sentido? Esa democracia que va a favorecer al PAN como la favoreció en 2006, o al PRI como la favoreció en 2013. O sea, ¿qué democracia es la que estamos defendiendo? Sí, y también hay que ser claros, ¿no? Este INE, o sea, el INE desde la administración de Enrique Peña Nieto, este último árbitro de la democracia que tenemos, hasta ahorita, donde yo recuerdo, Jorge, a lo mejor me puedes corregir, pero no ha tenido errores, O sea, no ha tenido... Bueno, en el tema de resultados electorales no han sido dudosos. Sí ha cometido errores en el tema, por ejemplo, administrativo, donde han sancionado empresas por incumplimiento, que le dan una... Y esto es cierto, lo publicamos en alguna ocasión, le dan un contrato de 100 millones de pesos, no lo cumple, y la multa son 5 millones de pesos. No, pues qué negocio, o sea, al final termina siendo pues irrisorio realmente este tipo de cuestiones. Sí hay señalamientos en el tema administrativo, sí hay una nómina obesa también en el instituto, en los propios soples también, donde vemos que realmente
los consejeros locales, por ejemplo, durante estas gestiones han sido muy lamentables. Y lo hemos dicho, por ejemplo, utilizar el dinero de participación ciudadana como un banco para poder mover el dinero cuando se les pega la gana al final, en lugar de utilizarlo para promover más la participación ciudadana. Ya no vemos, por ejemplo, lo que había cuando éramos, a lo mejor niños tú y yo, Jorge, que hacían encuestas para elecciones para niños, para que voten por el tema de sus derechos, una intervención más activa de los órganos electorales en la ciudadanía para tratar de fomentar la cultura cívica. Eso ya no está, eso es muy escaso realmente lo que se genera hoy en día, y eso sí son responsabilidades de los órganos electorales. La baja participación ciudadana también tiene que ver con los institutos que se encargan de promover la participación ciudadana. Y la verdad, la sociedad no necesita el PAN, el PRI, el PRD y Ocupa, o sea, no los necesita para marchar, para salir. Al contrario, ustedes lo hacen ver partidista o político grillero de 3 pesos. No los necesitan. Qué bien que se sumen líderes empresariales, qué bien cada uno está en su derecho a marchar y tal, pero veíamos el día de ayer en Mexicali al menos a Rueda, a Víctor Hermosillo, o sea, Francisco Rueda, alguien que no es precisamente caracterizado por el tema de la democracia, ¿no? Ni de Víctor Hermosillo, o sea, de la pluralidad. Exactamente, ¿no? Perseguidores de lo que piensan lo contrario a ellos. O sea, es algo lamentable. Y ahí estaba, ¿no? Obviamente están en su derecho Rodolfo Valdés. O sea, como por qué, o sea, no los necesita la gente. La verdad que no, Ya está su pasado y está la misma historia los deberá condenar porque no hay ningún gobierno que se atrevió, pero sí necesitan quitarse, hacerse un lado, al igual Ocupa, necesitan hacerse un lado. Están haciéndolo algo muy positivo de la gente, una contrapropuesta que está haciendo la misma ciudadanía y que apenas se va enterando de estos temas. El presidente el día de hoy desestimó esta marcha. ¿Está mal? Muy mal como la plantea, dijo que era un striptease político y que eran 60,000, que por qué no llenan el Zócalo. De verdad, presidente, con esas declaraciones lo van a llenar, Sí. Y usted está siendo el propio verdugo, o sea, sus palabras lo están condenando. Porque, ¿te acuerdas que él decía, a ver si juntan más de 100,000, yo renuncio, me voy al día siguiente? Ya van 60. Ya van 60. Y así empezó, por ejemplo, la marcha de las tarifas del tema de la ley de aguas, ¿te acuerdas? O sea, empezaron con 10,000, después 30, 40. O sea, sí está provocando a este sector que también está molesto con su forma de gobernar, Sí, y que al final de cuentas hay que recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador, si bien tiene una gran popularidad todavía, ya se encuentra en el ocaso de su gobierno, Sí. Ya incluso hasta la gente que tiene alrededor puede terminar traicionándolo. Oye, ¿y ahora los morenos qué crees que hagan? ¿Crees que salgan a marchar de el INE si se tocan? ¿No? Pues mira, si juntan a toda la gente que votó por Netza Jauregui y movilizan, sí pueden juntar unas 10,000 personas, hay 8,000 personas, es el banquito que trae Netza, yo creo que sí pueden hacer ahí una marcha fuerte, ¿no? Va a tener obviamente que tener los de rehenes, pero sí lo pueden hacer. Al final, yo sí estoy de acuerdo, Jorge, en que sí se tiene que revisar el INE. Acá Rogelio Robles Dulas nos está comentando que no reduce la representación proporcional, elimina la representación proporcional, pero genera una especie de listas para la votación que prácticamente los vuelve como pluris, ¿no? Sí, pero eliminaría 200, ¿no? Ajá, o sea, quedarían 300. Pero sí, o sea, yo eso no sé si estoy en contra. Pero también, si tenemos estos partidos políticos que tampoco son oposición, pues tampoco sirven absolutamente de nada, ¿no? Sí, en efecto, digo, sí, de la reforma del presidente hay cosas que se tienen que quitar y que se tienen que eliminar, porque todavía no estamos en esa transición de nuestra democracia, ¿no? Y, sí, miren, ningún moreno en Baja California salió a defender. No, y si le defienden, no es atacar a Lorenzo Córdoba. No, ándale. O atacar a Ciro Murayama, o a lo fácil. No han defendido aquí en Baja California la reforma, No han defendido nada. Absolutamente nada. Hablan del presidente, pero no defienden sus propuestas, Porque creo que ni siquiera lo conocen. Ese es el problema. Pero bueno, ¿no? Porque ahora ves que todo el mundo es López Obradorista, pero hay más López Obradoristas de closet dentro del PAN y del PRI que en Morena.